Everyone, and welcome. My name is Tisla Hansen, and it's truly a pleasure to open today's seminar with this amazing lineup of amazing speakers. Before we begin, a quick, very practical note. We have a simultaneous interpretation available in English and Spanish. You can select the language channel that suits you best at any moment. So today's session, we will have two parts. The first one, we will open with a 10-minute introduction by Dr. Linda Montanari from UDA, who will help us to frame the broader and structural context. And after that, we will move into a roundtable conversation with our wonderful panelists, a group of extraordinary women whose expertise and commitment are truly exceptional. Our conversation will run until 4:25 set time, and we will move through 3 thematic blocks of guiding questions. I want to thank all of you for joining us today. The topic we are addressing, the real causes behind the gender-based violence experienced by women who use substance use drugs, is both urgent and very, very complex. Too often, simplistic or moralizing narratives dominate public discourse, narratives that blame substance use, blame women, or reduce their experiences to stereotypes. It is essential that we understand the consequences of these narratives because they shape institutional responses, limit access to rights, distort justice processes, and silence women's voices. Today, our aim is to challenge these oversimplifications and to open a space to explore the structural, gendered, and intersectional realities behind the violence. And now it's my pleasure to introduce Dr. Linda Montanari, who will offer us a general contextual presentation to open this seminar. Dr. Linda Montanari is the principal scientist at EUDA, European Drugs Agency Health Sociologist, with extensive experience in the drug field since 2000. She has worked as a principal scientist at EUDA. At the agency, she has coordinated key areas, including drugs, mental health, gender issues, and prison systems, and has led significant advancement in European drug monitoring and analysis. Linda, thank you very much for joining us today, and yours is the floor. Thank you very much, Giselle, and thank you for the invitation to this important webinar. I will try to set up the scene a little bit at European level on gender-based violence and substance use, with particular reference to drugs, illicit drugs. I will share my screen. Can you tell me if you can see it? Perfect. Yes? Okay. So, as I say, try to put some basis on the relation between gender-based violence and drugs and say what we know in Europe. And I anticipate that we don't know much. So, but before starting to talk about gender-based violence, I think it's important to highlight that what is first necessary in the drug field is to have a gender perspective. And this is why, because along the years that people work on this area, the drug use and drug consequences often have been treated as a gender-neutral phenomenon, when in fact the available evidence, although limited, show that there are great sex and gender differences in numbers, risk factors, and behavior and consequences of drug use. And this, what it has caused is the fact that all findings from research, and probably most importantly in intervention, end up to address mainly the needs of men and ignoring the needs of other genders and women, including on gender-based violence. We have worked in this year at the European Union Drug Agency on this issue, although not systematically. But we try to do more systematically now. And just for you to know, hopefully in the next couple of months, we will publish a web-based product on frequently asked questions on sex, gender, and drugs in Europe, where one chapter is dedicated to the relation between gender-based violence and drugs.
And now, just an information that probably all the public that is attending the webinar knows, but I think is important to reiterate this definition provided by the European Institute of Gender Equality, where it is defined gender-based violence as any type of violence based on someone's gender, from physical to emotional to financial to reproductive violence. And while anybody can be victim of GBV, women are overwhelmingly the victims. They also classify the form of violence in physical, sexual, psychological, and economic violence, and also provide some example of gender-based violence that include more, first of all, intimate partner violence, and that I think is very important to remember also for people who use drugs, femicide, cyber violence, and other forms. I put in bold what I think is for the moment more relevant, where we have more information also around the drug phenomenon. And finally, I think is one of your questions, gender-based violence stems from gender inequality. So it's really rooted in inequality in the society, in gender unequal norms and social values. Now, when we look at the relation between gender-based violence and drugs, I think we can look from 2 points of view. First of all, the temporality. So when gender-based violence comes before drug use, and of course, there are different timing also in this case, but in this case, we can talk about gender-based violence as a risk factor for drug use. And many women, especially high-risk drug users, are using drugs as a way to alleviate the trauma derived from gender-based violence. But it can also happen drug use before gender-based violence. In some cases, in this case, we can talk about sexual facilitated assault. But of course, this is a simplification. It can happen also at the same time. And again, it's important also to look at the context because, the main, the most prevalent form of GBV among people who use drugs is intimate partner violence. Then the setting can be high-risk drug use setting where there are complex situations that may be more at risk and more increase the vulnerability for gender-based violence. The recreational setting, but also sex works, institutional violence from police, from professional working in the different services, including drug services, in drug trafficking, and I think we will have also talk about this. And also we have to consider maybe the sexual orientation and maybe other contents or other discriminatory factors that are important to consider when we look at gender-based violence and drugs. That is, I think, why it's important to have an intersectional approach to this issue as well. Some research on GBV and substance use show that women that are abused by intimate partner, especially on intimate partner violence, are more likely to use and become substance dependent compared to those who are not abused. And here some data like in survivor of intimate partner violence, 6.4% as part year drug use versus 2.6 in the general population of not surviving intimate partner violence. Women under drug effects are more vulnerable to gender-based violence due to impaired ability to recognize, perpetrate violence, or higher chance to be exposed to perpetrator. And also there is a link between intimate partner violence, substance abuse that is bidirectional. We always have to think to this complex pathway between the two. But some research prove that violence against women proves to be the most important elements. These are some data from a recent European project that was published in 2022 on women who use drugs, especially women who were attending drug services in 6 countries. And you can see that large minority of these women say that they were victims of some form of violence, with the different prevalence that you can see here, which are very high for all type of violence. And I would like to highlight the fact that
45%, almost half of the women report sexual violence during adulthood, and 1/4 sexual violence and abuse during childhood and adolescence. And these are some data from a research conducted on women in prison, many of them using drugs, where it was asked if they were affected by the so-called adverse childhood experience, which range from lack of affection, neglect, abuse, violence, but also violence not direct to the child, but in family. And you can see the percentage of women that reported that they were victims of this adverse childhood experience, with more than 20% of women who have experienced at least 10 forms of adverse childhood experience. And here, in the same sample, the percentage of women who say they were victims of violence compared to the data in the general population, where you can see that almost 3 times of these women have been victims of sexual violence compared to those in the general population. And here you have some citation where it showed that most of this violence it is happening in a domestic context. Then the second part, so if this was the gender-based violence a risk factor to use drugs and substances, the second is the drug-facilitated sexual assault. Unfortunately, at European level, the latest publication you will find in the website is from 2008, where there was a definition of drug-facilitated sexual assault, which can be proactive when a person gives a substance to a woman or to a victim in order to perpetrate sexual violence, or opportunistic when the opposite, the other situation is happening, so the victim is profoundly intoxicated and not to the point that is almost unconscious, and the perpetrator take the advantage of the situation to perpetrate violence. These are, and I'm almost at the end of my introduction, the presents, these are some results from the European survey that is conducted by the European Institute of Gender Equality and the Fundamental Rights Agency on gender-based violence, where we asked to include some information on use of substances. And you can see here that on one hand, there is the data on women victims of violence that were intoxicated with alcohol or drugs during the episode with current partner, with previous partner, or with any known partner, and the percentage are quite high, always considering that what is reported is always lower than what is the actual violence. And another aspect that I think is really key, also if you think then in terms of intervention, is the level of perpetrators that were intoxicated. And you can see here 61% for the current partner, 46% for the former partner, and 55 for non-partner. So substances play an important role. We don't know exactly which links, but play an important role. How we should respond to this? We don't have yet European guidelines, but we created there is an ongoing work on defining some recommendation on what should be gender responsive intervention. And one of these chapters, there are 8 headline, a chapter, and one of these is dedicated to gender-based violence. And here are the indication recommendation provided by the European Drug and Gender Group, including the knowledge and providing evidence on the link between GBV and drugs, the trajectories and turning point of victim and perpetrator of violence, the current psychiatric disorder, the implementation of intervention that address also perpetrator, multi-agency cooperation, training of drug professional, and implementation of trauma-informed intervention. So the next step will be, we hope, next year to launch a project specific in order to have a European overview on gender-based violence and drugs, where we would like to do a scoping, literature review, and mapping all the available data.
So thank you very much. That was my introduction, and I'm happy to respond to any question when will be the time. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Linda, for your time, your generosity, and your collaboration, for setting the scene so well. And we hope to, as civil society, can engage the more the better in 2026 in order to collaborate in all these beautiful lines that you presented. Um, so now we will move on to a roundtable. Who will be, we have an amazing lineup. Linda is joining us as well in this roundtable. Now I'm going to switch language. Ahora es un placer presentar a todas las panelistas que nos acompañan hoy. Cada una aporta una trayectoria sólida, un compromiso profundo con los derechos de las mujeres, una mirada crítica sobre la violencia. Creo que se están oyendo diferente ahora, sobre la violencia y los derechos de las mujeres, el uso de las sustancias y las desigualdades estructurales. Creo que hoy tenemos una oportunidad maravillosa, que es el poder profundizar y hablar con detenimiento de conceptos que son complejos, pero que se deben de poder, ¿no?, conversar con tiempo alrededor de todo esto. Para empezar, dejarme presentar a la doctora Corina Giacomelo. Ella es profesora en la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Es académica y consultora internacional con experiencia en estudios de género, derechos de la niñez, justicia penal, sistemas penitenciarios y políticas de droga. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación orientada a la incidencia y el desarrollo de propuestas legales, judiciales y de políticas públicas a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación incluyen mujeres privadas de la libertad, adolescentes en conflictos con la ley, hijos de padres encarcelados y mujeres que consumen drogas. Ha publicado extensamente sobre estos temas. Vamos a ir pasando por el chat también las obras de las panelistas para que la audiencia pueda consultar. Corina también ha sido consultora del Grupo Pompidou entre 2020 y 2004 en el proyecto de Children Whose Parents Use Drugs desde el 2020 y tiene numerosas obras en esta línea de trabajo. Buenos días, Corina, buenos días para ti y muchas gracias por estar con nosotras. A Buenos días. Buenos días. A continuación, la doctora Cristina Vale Pires, que es psicóloga con maestría y doctorado en antropología y trabaja en el campo de las drogas desde 2009. Tiene experiencia como psicóloga, profesional de reducción de daños, investigadora y gestora de proyectos dirigidos a personas que usan drogas. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de protocolos y modelos de atención sensibles a géneros y culturalmente competentes, especialmente para personas afectadas por desigualdades interseccionales, mujeres y personas LGTBIQ+, expuestas a violencia de género en entornos nocturnos, mujeres en situación de calle, trabajadoras sexuales y personas trans involucradas en chemsex. Cristina es miembro y fundadora de la ONG Cosmic Care, docente de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Católica de Portugal e investigadora en el Centro de Investigación para el Desarrollo Urbano, y también forma parte de la European Group on Gender and Drugs. Buenas tardes, Cristiana. Gracias por estar. Mercé Meroño. Mercé Meroño Salvador es licenciada en Psicología y cuenta con un máster en Salud Pública. Coordina programas dirigidos a trabajadoras sexuales desde una perspectiva de derechos humanos y reducción de daños. Y es presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció en Barcelona, Cataluña, donde impulsa estrategias de intervención comunitaria, acompañamiento psicosocial, acceso a la salud y defensa de los derechos de mujeres en contextos de vulnerabilidad social. Es autora de obras relevantes como la recientísima publicada Guía para una atención más inclusiva y respetuosa de la diversidad de género en los centros de atención ambulatoria en Cataluña. Muchas gracias, Mercé, por estar aquí. Luego iremos pasando también estas guías. ¿Qué tal? Y por último, presentar a Nuria Romo. La doctora Nuria Romo es antropóloga y catedrática en la Universidad de Granada. Su trabajo investigador ha profundizado en la relación entre género y usos de drogas en un campo interdisciplinario emergente, participando y dirigiendo numerosos proyectos y contratos de investigación. Ha publicado ampliamente en revistas indexadas en áreas de juventud, drogodependencias y salud pública. La doctora Nuria Romo es profesora colaboradora en la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde transfirió hallazgos de investigación en el ámbito sanitario. Pertenece a programas oficiales de doctorados vinculados a los estudios de géneros y las ciencias sociales y ha sido subdirectora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada, desempeñando un papel destacado en la gestión académica y fortaleciendo de los estudios de género en la institución. Hola, Nuria, muchas gracias por estar aquí. Tenéis todos unos currículums abrumadores y creo que todas quienes hemos estado estudiando
estos temas los últimos 20 años es como tener un panel auténtico de auténticas celebridades, ¿eh? En esta temática, por lo cual es un lujo. Voy entonces a presentar, si os parece, este primer bloque de preguntas en los que en este bloque inicial lo que vamos a intentar es, bueno, contextualizar un poco la escena. ¿Vale? De qué estamos hablando? Entonces, a mí me gustaría, bueno, pues preguntaros un poco de cuáles son las causas reales detrás de la violencia contra las mujeres que usan drogas, cómo los estereotipos de socialización de género puede intersectar en este sentido. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de narrativas simplistas en estos temas? Así que si os parece, voy a lanzar pues, no sé, la primera palabra a Corina, si te parece. Lista. Sí, bueno, muy buenos días desde la Ciudad de México, buenas tardes allá, bueno, a quienes se encuentran en otras latitudes. Gracias primero por la invitación, unos segunditos nada más para agradecer por la invitación, por el honor de estar con tan distinguidas panelistas, amigas, colegas, a quien admiro mucho, agradecer a quienes nos están viendo y también a las personas intérpretes, porque eso también es un reto y un trabajo súper importante. Bueno, yo quisiera como dividir mi respuesta, que creo que son unos 3, 4 minutos, así que les aviso a los intérpretes que voy a empezar a hablar un poco más rápido, como en 3 momentos. Primero, contextualizar desde dónde viene la respuesta, ¿no? Porque finalmente siempre partimos desde cierto ámbito del conocimiento que nunca va a ser total y eso va a implicar desde dónde miramos el tema del que estamos hablando. Personalmente, mi acercamiento al tema de violencia de género y mujeres que usan sustancias ha sido principalmente desde la investigación con mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, por ende en la vinculación con las políticas de drogas en su faceta punitiva, que a veces también impacta en mujeres que usan drogas, o bien por la criminalización de delitos vinculados al consumo, o porque las mujeres que están privadas de la libertad tienen una historia de uso de sustancias, como bien nos demostró Linda en su propia investigación. También he hecho investigación con mujeres que usan sustancias enfocadas en el uso de sustancia, como en su origen y desarrollo, en mujeres en contexto de encierro, tanto en privación de la libertad, pero también en mujeres que se encuentran en centros de tratamiento forzado, ¿no? Entonces, en centros de privación ilegal de la libertad, principalmente en México. Mi enfoque en estos dos temas, en mujeres que usan sustancias en contexto de encierro y mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas u otros delitos, es principalmente en América Latina y México. También, gracias al trabajo con el Grupo Pompidou entre 2000 y 2024, he hecho varios proyectos, varias publicaciones en torno al tema de parentalidad, género y uso de sustancia, tanto con mujeres que usan sustancias y son madres, como con hombres que usan sustancias y son padres, y con infancias en familias con uso dependiente de sustancias. Ese es un poco el contexto, digamos, desde donde lo he mirado, bajo digamos, en el contexto de la epistemología feminista, por ende, con el afán de visibilizar y de crear narrativas integrales, porque generalmente vemos esos grupos de mujeres a partir de una etiqueta: mujeres en prisión, mujeres que usan drogas, pero no desde una perspectiva de género integral, y creo que esa tiene que ser la puerta de entrada. Ahora, para ir un poco acercándonos a tu pregunta, creo que hay varios factores que influyen. Bueno, un elemento recurrente en la vida, por lo menos de las mujeres con las que yo he trabajado en estos años, es la violencia en general y la violencia de género como un elemento permanente en sus vidas, desde la primera infancia, como también lo mostraba la investigación de Linda, en las relaciones de pareja, a partir de embarazos adolescentes. Yo creo haber conocido poquísimas mujeres en prisión que hayan tenido hijos después de los 18 años. Es verdad, y que no hayan pasado por abuso sexual en la infancia. Es verdaderamente una rareza. Las experiencias adversas en la infancia, por supuesto, que marcan a menudo el contacto, el inicio del uso de sustancias, así como las experiencias adversas en la comunidad, ¿no? La pobreza, la falta de alojamiento decente, el vivir en barrios criminalizantes y criminalizados, y por supuesto la acción del Estado, la acción y la omisión, ¿no? A partir de la violencia simbólica, de la violencia punitiva, a menudo también de la violencia muy concreta, que es la tortura, incluyendo la tortura sexual y la privación ilegal de la libertad en esos centros de tratamiento forzado. Entonces, creo que hay causas, digamos, que tienen que ver con el elemento de género,
con el elemento de las políticas de drogas, con la falta de servicios para mujeres que usan sustancias y también con un contexto de violencia simbólica que hace que lo demás no se vea, ¿no? Y que pensemos en estas mujeres a partir de segmentaciones entre poblaciones. Y por último, bueno, pues recordar obviamente que hay una enorme diversidad bajo ese paraguas que es el término mujer, de autodefinición, de heterodefinición, de contextos etarios, de nacionalidades y también de contextos étnicos que crean ulteriores capas de desigualdades, invisibilización y estigma. Ya con esto concluyo la primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Corina. Cristiana. Sí, hola a todas. Antes de más, es un placer estar en esta mesa con este grupo de mujeres fantásticas, con quien he aprendido un montón y que juntas estamos como que montando un puzzle para crear más conocimiento y sensibilización en esta área. Bueno, me voy a quedar en el castellano. Si no está claro, por favor, me digan, lo cambio para inglés. Pero desde mi perspectiva, yo he hecho investigación con mujeres que usan drogas en ambientes de lazer nocturno, entonces que tienen un recorte de clase más, son más socialmente integradas y entonces que hay una dinámica de violencia muy específica. Pero hoy, porque estoy muy envolvida con ese trabajo ahora, voy a hablar un poco de la violencia más en contexto de mujeres sin hogar, porque es un trabajo que estoy haciendo con la Universidad de Islandia para desarrollar abordajes responsivos a género para en la intervención con mujeres sin hogar. Y aquí lo que se ve es lo que Linda hablaba de esta perspectiva del impacto de violencia numerológica longitudinal y en una lógica en que la violencia no es una ocurrencia excepcional, pero algo muy continuado, que va desde infancia, porque lo miran en las dinámicas de sus padres, con violencia en contexto de intimidad, porque la sufren también. También porque tienen que lo mandato de género les impone que tienen que tratar de la casa, tratar de las cosas, de sus hermanos, entonces que tienen de dejar la escuela muy pequeñas, ¿no? Entonces ese tema del labor infantil, del trabajo infantil es también algo que se intersecciona aquí y la imposibilidad de estudiar y de quebrar los ciclos de violencia, de pobreza, eso porque no consiguen dar el salto de movilidad social. Y después, y entonces aquí hay también esa dinámica de que son mujeres que son muy penalizadas porque los estigmas relacionados con las trayectorias de las personas sin hogar, y también con el uso de drogas intersecciona con esos estereotipos de género que las constituyen inmediatamente como malas madres, que, ¿sabes?, irresponsables, que han fallado en todo y entonces les crean obstáculos y reproducen esas formas de violencia también en contexto institucional. Me estoy acordando, por ejemplo, de una mujer con quien he hablado que me decía que estaba muy preocupada con sus críos, ¿no? Entonces que ha ido a la Seguridad Social aquí en Portugal para pedir ayuda para quedarse con sus niños. Y eso ha activado inmediatamente un proceso de retirada de sus niños, ¿sabes? Entonces es como que no hay confianza, no hay una hipótesis que se da, ni se invierte un poco en, ¿sabes?, en crear condiciones para que las personas se estructuren en familia, con sus críos y todo. Y también hay esa culpabilización por usar en drogas y es una intervención que es siempre muy drug-centered, ¿no? Centrada en la droga. Entonces, ese para mí es el primero de la parte más simplística o explicaciones más simplistas, desde el centro de las drogas. La centralización en el tema de las drogas. Primero tienes que tratar tus drogas, después tratamos del resto, sin considerar que por veces el uso de drogas es un mecanismo, una herramienta de sobrevivencia. Entonces, que se trata de los otros temas, quizá el uso de drogas se torna más secundario, ¿no? Pero exiges que se traten primero las drogas.
Y aquí quería traer otro tema porque he estado mucho en contacto últimamente con personas que trabajan en los temas de género, eso en un contexto de políticas públicas desagregadas e intervención desagregada también, ¿no? Segregada y fragmentada, en que me decían que esos duplos padrones de género relacionados con el uso de drogas y la violencia. Entonces, si un hombre es agresor y quiere volver a su familia o tener un alivio en su pena, que puede alegar que se va a hacer un tratamiento de drogas para aliviar su pena. Entonces, que es como algo que le beneficia en su proceso de, ¿sabes?, judicial. Pero para las mujeres, si son víctimas de violencia de género y usan drogas, y quieren irse, tienen un consumo problemático de drogas o de alcohol y quieren irse a un centro de emergencia para víctimas, primero tienen que tratarse y solo después van a recibir ayuda para, ¿sabes?, para un centro específico especializado en atendimiento a personas que están en riesgo en cuestiones de violencia de género. Entonces es un duplo padrón de género que es muy focado en visiones muy particulares sobre el rol que las drogas tienen en las dinámicas de victimación y agresión, y que después se perpetúa y se reproduce también en los servicios que trabajan con agresores y con víctimas. Entonces, solo algo que quería decir porque he estado pensando un montón en eso en las últimas semanas. Gracias, Cristiana. Bueno, estáis comentando cosas muy interesantes, ¿no? La violencia como un fenómeno acumulativo, la etiqueta como única manera de mirarlas, ¿no? Como esto de dividir perfiles de mujeres, clústeres, como una conveniencia estadística más que una realidad, y luego cómo las sustancias pueden actuar como atenuantes o agravantes, depende si se está mirando a hombres o mujeres, ¿no? Nuria, si quieres. Está silenciada, muy bien. Ah, Ahora. estupendo. Buenas tardes, gracias en primer lugar por la organización y por permitirme participar y compartir con las compañeras y reflexionar al fin de cuentas sobre este tema y más en esta fecha, acercándonos al 25N. Recordar a las hermanas Mirabal en el ámbito de las drogodependencias yo creo que no ha sido común, porque normalmente pensábamos que esto no era algo que tuviera que ver con los usos ni con los abusos de drogas, pero está pasando a ser un tema fundamental en todo lo que tiene que ver con género y drogas. Y bueno, las hermanas Mirabal también muestran el ejemplo de mujeres fuertes, combativas, que fueron capaces de visibilizar la lucha por los derechos, ¿no? Y bueno, yo quiero también pues abrir ahí una lanza por las mujeres que consumen y que están en situaciones complejas y que se ven en este círculo tan complejo de la violencia y los consumos y que salen adelante con hijos, con familias, con cuidados y con otras muchas vulnerabilidades alrededor, ¿no? Así que bueno, yo coincido con Linda, creo que con la introducción ha abierto como todos los ámbitos en los que podríamos empezar a discutir y coincido en que nos queda mucho por estudiar y por conocer, pero ya vamos sabiendo que tenemos, bueno, vamos teniendo algunos datos claros, ¿no? Como todos los que vienen de Naciones Unidas, por ejemplo, diciendo que las mujeres que consumen drogas sufren más violencia de género que las que no consumen, pero que también hay una diferencia entre los propios hombres y mujeres que consumen drogas a la hora de sufrir violencia. Y las mujeres padecen más, ¿no? Y yo diría que todo tipo de violencia dentro de esa definición de violencia de género, como ha propuesto Linda, desde el Convenio de Estambul, desde el Instituto Europeo, que habla de la violencia de género como cualquier violencia que se ejerza contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Consuman o no consuman drogas. Las causas, pues yo creo que las mismas. No creo que haya muchas diferencias. Un estrato patriarcal en el que hay múltiples desigualdades. Las mujeres que consumen lo hagan antes o después de la violencia, están viviendo en una situación de desigualdad de género. Y eso conlleva múltiples desigualdades. La desigualdad, desde luego, más brutal es la de la violencia y la del asesinato, la del feminicidio, ¿no? Pero hay otras muchas más que se entrecruzan interseccionalmente
en los distintos tipos de mujeres. Yo creo que estamos ante dos situaciones estigmatizadas tremendamente en las mujeres. Una, consumir drogas, y otra, padecer violencia de género. Y esa estigmatización hace que, por ejemplo, sea difícil la petición de ayuda, sea difícil la denuncia. Y todavía hay múltiples dificultades para que este tipo de temas salgan a la luz y se visibilicen como importantes para, a partir de ahí, poder generar políticas públicas de reducción de daños, de coordinación de servicios que sean sensitivas, ¿no? Y es que el estigma lo está entrecruzando continuamente, ¿no? Yo creo que no debemos de olvidar que las mujeres optan por sustancias de consumo de venta legal o consumen sustancias de venta legal en mayor frecuencia que los varones, y esto tiene detrás estigma, tiene detrás una forma de esconderse, pero también sabemos por los estudios que se hacen de violencia de género que las mujeres denuncian muy poco, al menos en España, ¿no? Les cuesta mucho denunciar, y cuando se les pregunta en algunas investigaciones que se ha hecho por qué, curiosamente dicen que, bueno, por proteger a sus hijos y por la vergüenza. De nuevo aparece el estigma, ¿no? Así que eso hace que los dos fenómenos se entrecrucen de manera muy compleja y generen un círculo difícil de romper, ¿no? Que se entrecruza continuamente, como ha dicho Linda, ¿no? O consumen y tienen más probabilidad de sufrir violencia de género, o padecer violencia de género y tienen más posibilidades de consumir, ¿no? Probablemente puedas consumir muchas sustancias, pero vas a elegir sustancias que no te muestren socialmente como consumidora por el estigma, y vas a tratar de ocultar múltiples situaciones de violencia que a lo mejor, como ha salido también en el gráfico previo ya, son situaciones de violencia psicológica y no de violencia en pareja, ¿no? Pero al fin de cuentas, bueno, violencia de género con un impacto en la salud de las mujeres y que no se visibilizan por el estigma, ¿no? Así que, bueno, yo me quedo ahí y paso al... Gracias, Nuria. Muchas gracias. Mercè, Hola, buenas tardes. buenas Muchas tardes. gracias por compartir con vosotras. Realmente no sé qué más voy a poder, porque estoy tan de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo parto de mi experiencia, como comentaba antes Gisela, de investigación con poblaciones que consumen drogas, tanto hombres como mujeres, de estudios de prevalencia, en los que al principio no se preguntaba qué pasa con las violencias de las mujeres. Esto es un punto que yo creo que muy importante. Las mujeres han sido las gran olvidadas de las investigaciones. Se ha investigado porque compartimos jeringuillas, pero no se ha investigado, o al menos se ha investigado tarde, qué situaciones se ven involucradas las mujeres cuando están en situación de consumo. También es importante destacar que han sido vistas como las parejas de, las compañeras de, las que se pinchaban porque las pinchaban, bueno, como un objeto, no sé, que se ponía al lado de, y bueno, y que si el hombre mejoraba, ella mejoraba, ¿no? Esto digo porque en entornos, yo trabajo en el Raval de Barcelona, en Ciutat Vella. Sí que aquí ha habido pues mucho consumo de heroína, pero sí que los consumos van cambiando, digo un poco porque cada país y cada zona tiene su especificidad. Y sí que es importante cómo mujeres que llegaban a los servicios ni eran vistas como tales, ni se les preguntaba tal, y era simplemente, ya era difícil acercarse, si solas no iban, pero sí iban de la mano de o al lado de, pero como simples acompañantes. O sea que eso me parece ya un aspecto muy importante a nivel de centros y hablamos de centros de reducción de daños, hablamos ¿no? de políticas pues quizás con muy enfoque en derechos humanos, pero nunca se planteó el tema de las violencias, ni la detección, ni el acompañamiento, ni el seguimiento. O sea que eso ha habido una gran laguna, que ahora sí que es cierto que sí que estamos más conscientes de que hemos de ver cómo están los servicios montados, qué estamos ofreciendo, si están pensados desde una lógica, ¿no?
de servicios para hombres, y esto no solamente implica los servicios de reducción de daños, sino los servicios de tratamiento, los servicios médicos en cualquier nivel, a nivel hospitalario, de desintoxicación a todos los niveles, es decir, que tenemos tratamientos pensados para hombres, con lógicas de hombres, con servicios enfocados individualmente más que quizás grupalmente, ¿no? Grupos de mujeres en que puedan tener una posibilidad de explicar lo que les pasa, porque yo creo que no sabemos muy poco. Sí que es cierto que lo que se exponía, ¿no? Tenemos personas, mujeres que han sufrido violencias y consumen, y a la inversa, que esto es así, tenemos toda esta casuística, pero hemos estado muy poco atentas todos a los relatos de las mujeres. A los relatos de las mujeres quiere decir las necesidades que tienen. Entonces, pienso que hay una violencia estructural, institucional, que está ahí y que está aquí, está en todos los países, que hace que realmente las necesidades de las mujeres no afloren, no se les escucha, no haya una escucha, no se entienda que el vínculo de las mujeres es otro con los servicios, que tiene otras necesidades. Hemos dicho, pueden ser madres o muchas han dejado de ser madres porque los hijos han sido, se les ha quitado la custodia. Tenemos una complejidad quizás mayor de entender todas estas situaciones. Tenemos mujeres que son atravesadas por muchas situaciones. Yo trabajo con trabajadoras sexuales, pero son personas migradas, personas que usan todo tipo de sustancia o no, personas de edad avanzada, personas que viven en la calle, mujeres que viven en pisos de consumo cuando pueden. Bueno, mujeres que realmente no tienen intimidad, mujeres que han estado en prisión y han salido, mujeres que tienen muy mala relación con los cuerpos de policiales. ¿Cómo van a denunciar? Estamos cargando siempre la responsabilidad en las mujeres para, de alguna manera, salvarlas. Entonces, yo pienso que este es un elemento importante. Y hablando de los servicios de violencia, que son más jóvenes, ¿no? Son más jóvenes de trayectoria, hemos enfocado a un tipo de víctima, a la víctima determinada. Entonces, hay muchas mujeres que no caben. No caben las mujeres trans, no caben las mujeres que consumen ciertas sustancias, no caben las mujeres con hijos con consumos, no caben. Entonces, nos tendremos que plantear qué imagen tenemos, qué estereotipo tenemos de las mujeres que tienen violencia, cómo vamos a adaptar los servicios para que quepan todas estas interseccionalidades, y también nos tendremos que plantear qué pasa con la burocracia de los servicios, ¿no? La burocracia no está ayudando a nada, y precisamente cuando tenemos personas con unas trayectorias vitales que reconocemos que son muy complejas. Entonces, bueno, tendremos que atender a diferentes necesidades, y también tendremos que darnos cuenta de qué pasa con la victimización o la retraumación, ¿no? La retraumatización de las mujeres, como elementos así importantes que pienso que puedo añadir a lo que habéis dicho. Muchísimas gracias, Mercè. Has abierto muchos temas. Ahora antes de pasar al bloque 2, me gustaría extender la palabra a Linda Sí. para cerrar este bloque 1. Muchas gracias. I switched to English just not to make confusion. I think everything has been said. I would like just to highlight that women who use drugs are the population, so are part of the general population, are not a separate group. So they also behave following the social norms of the general population. But they suffer from additional stigma, as Mercè was saying now, so that there can be, many, many layers of stigma. And in some cases, this is an obstacle to recognize first the violence, then report the norms. There is this will that also the European Institute of Gender Equality created, which I think is very nice. What we see is just the last bit. And the last thing is that I think the services were really not recognizing the importance of gender-based violence for women, but also for men. I mean, this adverse childhood experience is key. But I think because they didn't have a gender perspective, probably they were also created and structured with the not gender perspective, and therefore they focus on the single drugs, on the fact of and not looking at the individuals' stories and linking their words with the other services as well. So that I think is my
reply to this question. Thank you very much, Linda. Bueno, habéis abierto conceptos muy importantes, ¿no? Como es el tema de la violencia institucional, el hecho de que las narrativas simplistas al final hacen que se diseñen desde un lugar muy concreto las políticas de droga, de salud, la revictimización, ahora comentabais, ¿no? Los traumas acumulados, la victimización a lo largo de la vida y como la falta de perspectiva de trauma informado también hace que se reproduzcan pues, muchas violencias institucionales. Entonces me gustaría abrir este bloque 2 lanzando la pregunta, ¿no? De por qué consideráis entonces que es tan importante ir más allá de estas explicaciones solo centradas en la sustancia, que parece que seguimos los servicios de drogas aquí o incluso los refugios de violencia, ¿no? Donde las sustancias pueden significar un criterio de exclusión y negar un derecho fundamental de protección. ¿Cómo creéis que influye en pobreza, migración, criminalización, trabajo sexual? Es decir, ¿cómo estas causas estructurales y la interseccionalidad se plasman en esto que estamos hablando y qué cambios creéis que necesitamos para mejores intervenciones? Sé que es una pregunta amplísima, pero como tenemos tiempo en este segundo bloque, Cristiana, ¿te parece empezar? Sí, puedo empezar y voy a pegar en algo que, bueno, yo pienso que otras personas aquí también van a hablar, que es qué referencia podremos crear o qué pasos concretos podemos dar para dar referencia a los servicios, crear un referencial que permita iniciar un proceso de capacitación para hacer mudanzas incrementales, ¿no? Step by step, poco a poco, pero muy concretas y siempre con ese foco de tornar los servicios más responsivos a la diversidad de las mujeres, de las personas trans y no binarias y, bueno, migrantes y en una lógica interseccional, deslocar nuestra mirada de las drogas y colocar en las personas, como Linda decía. Entonces, que desde el grupo European Group on Gender and Drugs hemos estado trabajando en esa tentativa o en ese proceso de aplicar al tema de drogas el Gender Responsive Assessment Scale, la escala de responsividad de género que ha sido creada por la Organización Mundial de Salud para evaluar los criterios y las transiciones en los servicios de salud para considerar, ¿sabes? Y para incluir entonces pasos concretos y evaluar las prácticas también, lo que significa en la práctica. Porque la agenda de gender mainstreaming o de transversalización de género es como que un ideario, una cosa aspiracional, pero a veces el Gender Responsive Framework nos trae algunas referencias para pensar cómo hacerlo en la práctica. Bueno, ahora estamos también haciendo en ese trabajo con las mujeres sin hogar, porque es la aplicación de ese referencial ha comenzado con la salud, el tema de salud, pero ahora se aplica también al tema del ambiente, cada vez más el tema de la educación también, y ahora de las drogas, y ahora estamos haciendo eso para las personas sin hogar, pensar cómo aplicar y cómo definir. Ese referencial básicamente evalúa las prácticas en 5 grados, desde las gender harmful, que son las que perpetúan, no solo perpetúan, pero también agravan las diferencias de género. Entonces aquí, por ejemplo, las abordajes punitivas que excluyen las mujeres que usan drogas de los servicios de atendimiento a víctimas de violencia de género, no solo perpetúa, pero agrava también porque están excluyendo de forma muy concreta a un grupo de mujeres, ¿no? Entonces, que quizá podríamos colocarlo aquí. Tenemos las gender neutral, que son aquellas que son ciegas a género, y que es básicamente todo lo que Nuria explicaba, que como todo el sistema está pensado en función del hombre, él es el neutro. Por eso hablamos de salud femenina, salud LGBT, porque el hombre es siempre el neutro, ¿no? La norma. Y entonces todo que invisibiliza, neutraliza los modelos universales de one size fits all, como que invisibilizan las personas, las mujeres, personas trans no binarias, personas racializadas, personas con otros marcadores de identidad, de
el impacto de las desigualdades interseccionales. Después tenemos lo sensible, que ahora lo vemos en todo lado, que son ese reconocimiento de que hay asimetrías de género, que es muy importante hacer un trabajo para incluir, ¿no? Pero, ¿sabes? Celebramos el 8 de marzo, decimos en las redes que es muy importante, pero no hacemos nada en el fin. Entonces, en términos de prácticas que se mantiene todo, ¿no? Y después tenemos las partes de responsabilidad de género, que son las específicas, esas respuestas que sí que tienen algo para mujeres, y puede ser como un espacio, un proyecto específico, un horario de atendimiento. Bueno, aquí es un poco flexible y en términos de sostenibilidad y también de recursos que se tienen, de financiamiento, ¿no? O invertimiento de los proyectos, que las equipas lo pueden nivelar y pensar lo que es posible dentro de sus recursos, ¿no? Y después lo transformativo, que es como los movimientos más conectados con el ideario político, ¿no? De transformación de las normas, de las políticas de drogas que son punitivas, que agravan las desigualdades interseccionales de los grupos pobres, de las mujeres, personas trans. Bueno, entonces es como ese referencial. Y que lo que tiene de ventaja, lo que es útil, por eso es lo que defiendo y pienso que otras personas aquí también, es que tiene una parte que es muy práctica, ¿no? De pensar activamente cuáles son las prácticas que, ¿sabes? Que excluyen las mujeres de personas transnominales y las que pueden incluir. Y tiene también una cosa que es interesante, porque es flexible, no es un modelo rígido como que una receta de bolos, cake recipe, ¿no? Que te dice, haces así, después así, te obliga a pensar como profesional y después en equipa, ¿no? De tus estereotipos, ¿sabes? De repensar toda tu intervención. Entonces, como que es adaptable, flexible y, Ujú. bueno, tienen esa potencia también. Y me termino aquí, perdón. Muchas gracias, Cristiana. Una de las preguntas que se repiten en los registros de estos seminarios es cómo poder llevar esto a la práctica, ¿no? Que la audiencia siempre tiene tanto interés de cómo poder aterrizar pues, la dificultad a veces de buscar este equilibrio en nosotras, ¿no? Cómo podemos transmitir sin esencializar, pero que sea práctico. Así que muchas gracias. He dejado el documento que recomendabas por el chat también. Corina, te paso la palabra. Gracias, Gisela. Yo había pensado, ¿no? En la dinámica también que nos explicaste, si se puede dividir esta respuesta en dos partes, como para no juntar todos los puntos. Bueno, primero, siempre regresando un poco al contexto de América Latina. América Latina es conocida como la región más desigual a nivel mundial. Eso se sabe y pese que ha habido una mejora en los niveles de pobreza después del COVID, regresando a niveles más o menos de 2014, las mujeres y las infancias, y particularmente las infancias, siguen siendo las poblaciones que más sufren de la desigualdad. Las mujeres tienen un menor acceso al mercado del trabajo en general y al trabajo formal en particular. Y tienen, por supuesto, mayores responsabilidades de cuidado, ¿no? Las encuestas del uso del tiempo, así como el concepto de economía del cuidado, que es de las grandes contribuciones, si bien no las únicas, de la economía feminista, nos muestra cuánto tiempo dedican las mujeres a los trabajos no remunerados. En México es exactamente el doble del tiempo que dedican los hombres. No, perdóname, tres veces tanto. Y eso reduce el número de horas que las mujeres pueden dedicar al trabajo remunerado. Eso tiene repercusiones enormes en cuanto a su libre autodeterminación, a su autonomía, a su independencia, al poderse ir de contextos de violencia, al poderse independizar y, por supuesto, al poder tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre la vida de sus hijas e hijos. Si a eso le cruzamos el uso de sustancia, que muchas veces se da en contextos de parejas simétricas y violentas, evidentemente para mujeres que usan drogas, que viven en sociedades como las latinoamericanas y que son madres, los niveles de sometimiento, de falta de autonomía y de falta de acceso a servicios se agudiza. Por otro lado, tenemos, como ya se ha mencionado muchas veces, pero lo vamos a volver a mencionar porque es un punto que hay que atacar ya, esa desvinculación de los servicios, esa exclusión clara y directa, sentada en las reglas de operación de servicios para mujeres víctimas de violencia, de que las mujeres que usan drogas no se admiten.
O sea, se admiten, pueden cruzar la puerta, se pueden sentar, pero después la respuesta va a ser, vaya a tratar su uso de sustancia. Y cuando llega al centro de tratamiento, que a lo mejor las recibe con los brazos abiertos, va a haber dos cosas que no quepan: su historia de violencia de género y sus hijos. Entonces, ese es un tema que expone a las mujeres a perpetuar la victimización de violencia de género y las expone al feminicidio. Y sabemos que América Latina es de las regiones con más niveles de feminicidio. En el estudio que tuve el enorme honor de hacer para el Grupo Pompidou sobre mujeres que usan drogas, participaron 110 mujeres de 11 países. El único país donde sistemáticamente a la pregunta ¿qué riesgos enfrentan las mujeres y las niñas que usan drogas?, donde se contestaba feminicidio y desaparición, era México. En Grecia hubo alguna alusión, pero era en México donde este era constante. Otro punto, y ya con eso empiezo a cerrar esta primera respuesta que tiene más que ver como con los contextos de desigualdad. Otro riesgo que implica el uso de sustancia activado por experiencias adversas en la infancia, trauma, abuso sexual y demás, es el reclutamiento por parte del crimen organizado con mujeres y niñas que se dedicaban al sicariato, y uso este término que es extremadamente despectivo, no con ese sentido, porque las mismas mujeres y niñas con las que hablé reivindicaban esa identidad, se autodefinían como sicarias, por eso lo utilizo, no digamos, querer reproducir estigmas en un término que además de técnico no tiene nada, pero eran todas chicas que habían pasado por abuso sexual en la infancia, uso de drogas desde la pubertad, 11, 12 años, reclutamiento por el crimen organizado, el sicariato como mecanismo de defensa de la violencia de género, ¿no? Como una herramienta de empoderamiento, imaginemos lo trágico que es esto, y que, bueno, posteriormente se enfrentaban, por supuesto, a cientos de años de pena por delitos vinculados a homicidio. Entonces, ese, digamos, era un poco el desenlace. Este riesgo de reclutamiento forzado, sabemos que ahora en México es un tema que no sé si está sobre la agenda, pero del que se habla mucho, que tiene una clara dimensión de género y que luego tiene como desenlace esa violencia simbólica y concreta del sistema penal y del silenciamiento, ¿no? Entonces también está ese cruce con algunos efectos posibles de cómo esta desigualdad aunada a género y de uso de sustancias y el contexto criminal y político de ciertos países puede tener un encuentro recrudecido con el estado penal o bien, por supuesto, tener como desenlace la muerte, ¿no? Sabemos que eso junto con la desaparición forzada es el destino final para muchas mujeres, muchas infancias. Entonces, bueno, eso me parece algunos cruces, ¿no? Entre desigualdad, uso de sustancias y este contexto político criminal. Muchas gracias, Corina. Nuria. Bueno, yo quiero, no sé, trasladar algún pensamiento. A mí me parece que hay un grupo de mujeres. Nosotros hemos realizado 2 proyectos en los últimos años con fondos FEDER, la red de tratamiento a las drogodependencias de la Junta de Andalucía, para acercarnos a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, yo sé que hay un grupo de mujeres muy, muy vulnerables que viven en situaciones de mucha precariedad y a las que están entrecruzadas por situaciones diferentes de desigualdad. Pero yo creo que también hay otra mirada a la relación entre violencia de género, entendida como se entiende desde el Convenio de Estambul, y fijándonos en los datos internacionales. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 viviremos a lo largo de nuestra vida alguna situación de violencia, y esas prevalencias tan altas correlacionan con otros tipos de sustancias que sirven para confrontar la violencia y que no llevan a esas situaciones de vulnerabilidad tan visibles en algunos contextos de drogodependencia o en algunos países, ¿no? Y hablo de mujeres que consumen fármacos de prescripción y que abren puertas a la adicción y al uso problemático de este tipo de fármacos, sobre todo alcohol, para confrontar las situaciones de violencia. No tenemos datos desde el punto de vista histórico, pero siempre ha sido como el chascarrillo, ¿no?, de que las mujeres confrontaban esas situaciones horribles que vivían en sus familias bebiendo, y en algunos casos generaban procesos adictivos que eran muy dolorosos porque se vivían en la intimidad de las familias, y mujeres que, por ejemplo, consumen intensivamente tabaco
y que tienen graves problemas de salud. Entonces, para mí, la relación entre violencia de género y consumo de sustancias es muy amplia, aunque sé que hay un grupo de mujeres y que hay sectores entre las mujeres que estructuralmente tienen muchas situaciones de desigualdad que las llevan a condiciones de vulnerabilidad y a sustancias y a contextos de consumo, contextos de consumo que son ya en sí violentos, ¿no? Eso es un tema sobre el que voy reflexionando. Y otro es el de la propia definición de violencia de género. Y quiero eh, aprovechar la oportunidad. Nosotros, como parte de estos proyectos, hicimos una revisión sistemática para ver cómo se había trabajado violencia de género en el ámbito del tratamiento a la drogodependencia, y la verdad es que cuando te acercas a la investigación de los últimos 30 años, pues resulta que la mayoría de las veces se cree que la violencia en pareja es la violencia de género, o que violencia de género hace solamente referencia a violencia en la pareja. Y cuando después haces trabajo de campo con mujeres que están en tratamiento por un uso problemático, te das cuenta de que han vivido multitud de situaciones de violencia, pues como se ha venido diciendo, como decía Corina, ¿no? En la infancia, en la familia, en la pareja, pero también en los contextos de consumo, también es estructural, también es psicológica, también es gaslighting, también es económica, que es muy importante en el ámbito de la drogodependencia. Y gran parte de aquello a lo que está haciendo referencia Corina es a una violencia económica que está llevando a gran parte de las mujeres de América Latina que están en el microtráfico a prisión por violencia económica y por violencia institucional, ¿no? Entonces, bueno, la definición es compleja porque hablamos de situaciones diferentes, pero también porque ha habido mucho sesgo en cómo se ha entendido, que ha sido una forma como de acotar, ¿no? Eso es algo de las parejas. Incluso entre los propios terapeutas, cuando los entrevistas y las terapeutas señalan como que la violencia es algo de las parejas y todos los otros tipos de violencia desaparecen. Así que bueno, como la pregunta venía acerca de cómo se podrían hacer intervenciones, yo creo que en los estudios sobre drogas tenemos que repensar qué entendemos por violencia, tenemos que trabajar con los organismos que están trabajando en violencia y tenemos que contemplar las distintas situaciones en las que viven las mujeres y cómo eso puede correlacionar con unos tipos de usos de drogas u otros, ¿no? Y qué relación bidireccional se da, ¿no? Pero, bueno, al fin de cuentas estamos ante un tema novedoso, ¿no? Hace 20 o 30 años en drogodependencias no se hablaba de la violencia de género. No era un tema de interés. No lo era el género, pero tampoco lo era la violencia, porque se suponía que esto no tenía nada que ver con las drogas, ¿no? Y para mí queda mucho como por pensar para buscar la forma de intervenir mejor, ¿no? Hombre, ahora mismo lo que se está diciendo en Andalucía se ha hecho un protocolo, ¿no? Y la Junta de Andalucía ha hecho un protocolo de coordinación para que la red de atención a las víctimas de violencia de género trabaje de manera conjunta con la red de atención a la drogodependencia. Y se han hecho formaciones en género a los profesionales de una red y de otra. Pero yo creo que también faltan recursos específicos, por ejemplo, ¿no? Para todas estas situaciones tan diversas y tan complejas en las que vamos adentrándonos, ¿no? Muchas gracias, Nuria, por tan completa respuesta y a todas. Como comentabas, la importancia de conceptualizar de manera correcta, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Porque en drogas también nos encontramos estas cuestiones de que las mujeres que usan drogas no son la víctima perfecta y como estrategias de autodefensa son tituladas de violencia cruzada y hay unos misunderstandings, ¿no? Muy convenientes para el sistema. Entonces, ciertamente tenemos como muchos temas que se abren y sería muy interesante. Merced, te paso la palabra. Por el chat también están preguntando cómo pueden acceder a más obras vuestras, más, yo si queréis iré pasando vuestros artículos, vuestras referencias, ¿vale? Merced, gracias. Bueno, Nuria, estaba en ello. Realmente iba a abordar algunos de los aspectos que has comentado, ¿no?
¿Por qué se habla de violencia de género en el ámbito de la pareja? Porque era el Código Penal habla de esto. Cualquier mujer o binaria o no binaria que fuera y que tuviera una relación, ¿no? O maltrato psicológico, físico, sexual, dígale lo que le digas, si no era su pareja, ya ibas a dónde y a dónde te denunciabas. Esto no estaba, ¿no? No estaba, y aún así. Nosotros en la ley catalana hablamos de muchos tipos de violencia y violencia digital, pero realmente muchas veces no está reconocido en el Código Penal, que no digo que sea la solución, pero sí en el imaginario hay cosas que no tocan, ¿no? Hay cosas que se pueden solucionar de otras maneras, ¿no? Hablamos de mujeres que seguramente cuando han tenido una agresión física, sexual, psicológica, habían consumido. Mujeres que no tienen pruebas de nada, mujeres que no recuerdan lo que ha pasado, mujeres que sienten vergüenza. Entonces, ¿qué van a denunciar? ¿Qué relato van a explicar si no se acuerdan? La culpa es lo primero que sale, ¿no? Algo habré hecho, ¿dónde habrás estado? ¿Estabas en la calle o estabas colocada? Esto sí está en el imaginario de todo el mundo. Y yo pienso que esto es lo que tenemos que empezar a combatir, ¿no? Combatir que tienen que dejar de consumir para ser escuchadas, para ser acompañadas en centros integrales, en centros donde cualquier mujer cuando entre no sea juzgada ya, tú has consumido o no, tú tienes hijos o no, sino que se pueda ofrecer ese espacio de atención y acompañamiento a esas necesidades. El tema de las redes profesionales se está haciendo ahora mucho énfasis en que tienen que hablarse, intercruzarse, interseccionar, pero realmente hemos montado pues estructuras muy rígidas. Siempre acabamos montando estructuras muy rígidas que no sirven, bueno, sirven pues para hablar los profesionales, pero realmente para dar soluciones, porque tú hablas con una compañera de salud mental o una compañera de violencia y dices, sí, ya, pero es que no, ¿dónde la llevamos? Porque es que no hay un centro, si consume tiene que ir a otro sitio, es que, si tiene hijos yo tampoco, bueno, pero igual, mira, igual si deja de consumir o es diagnosticada de un trastorno bipolar o un trastorno, entonces sí, igual puede ir allí. Bueno, a ver, yo creo que no podemos caer otra vez en ese error, ¿no? Porque al final hay mucha desconfianza de los servicios por ser mujeres, o sea, que ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me culpabilicen? ¿Para que no me crean? ¿Para que me interroguen? Y muchas veces estas mujeres, ¿qué tipo de seguridad le puedes ofrecer si vive en la calle o vive en un piso tal? Pues no vayas al piso, pero bueno, ¿dónde voy? A la calle. Muchas veces las parejas son parejas que las maltratan, pero son una seguridad, es decir, más vale que me viole el que tengo aquí que no que me violen 4. Y estos son relatos de las mujeres. O sea que hemos de entender que estas cosas suceden y enfrentarnos con estas también dificultades que tenemos las profesionales de escuchar estos relatos que muchas veces son frustrantes también para los profesionales, por mucha formación que hagas, por mucha teoría que hagas. Realmente no tenemos en estos momentos muchas respuestas para estas situaciones. Entonces, hemos de buscar estas redes soluciones conjuntas, en que haya equipos multidisciplinares que puedan abordar a través de las redes, a través de lo que sea, pero que tenemos que hacer como un poco patronaje, hemos de hacer patrones a medida, vestidos a medida de las necesidades y también que no solamente son los profesionales de primera línea que están muy sensibilizados, hay niveles de organización, dirección, estructuración, políticos que no se están moviendo. Entonces, claro, hay un burnout de profesionales que están en primera línea que no pueden escuchar más. No pueden escuchar más porque no pueden dar más respuestas. Entonces, muchas veces hay un cierto también, vamos a parar porque no podemos más. Entonces, bueno, yo pondría el énfasis en estas cuestiones, ¿no? En qué tipo de formación están los profesionales de cuidado también y cómo cuidamos estas situaciones y cómo reivindicamos que los servicios que existen no están funcionando para la mayoría. Y ya si nos ponemos a pensar que hay mujeres medicadas por el sistema, ¿no? Los dolores de las mujeres ya en atención primaria, en hospitales, les han dado antidepresivos, anti no sé qué. Realmente los relatos de las mujeres ya no ha sido fácil de escucharlos. Desde cuando estaba casada y tenía que acostarse con su marido y tenía dolor de cabeza y no se encontraba bien, pues tómate esto, ¿no? Tómate esto para aliviar estos malestares físicos. Pero no hemos ido al fondo. Entonces estamos ya muy retrasadas con todo esto. Yo quería aportar esto. Muchísimas gracias, Mercè. Qué interesante toda la dimensión de los equipos precarizados del sector que tienen que dar respuesta en primera línea a las mujeres cuando tampoco hay recursos. Y se legisla también desde una distancia muy importante, ¿no? De los relatos reales de las mujeres.
Muchas gracias, Mercé. Y paso la palabra a Linda y luego un minutito, Corina, también que quería acabar de redondear una idea que quedaba flotando. Gracias, Linda. Adelante. Sí, muchas gracias. Just, I would like just again to point two, three things. So one is, I think, in the intervention, the first thing is we still need a lot of evidence, which means not only producing more research on this, but also including in the like routine monitoring, which means including drugs in the gender-based violence data collection, administrative data, including gender-based violence or in the drug field. So I think that's an important aspect. And another idea that came when Christiana was saying the legal responses and how these are implemented is another thing that I think we need more understanding, more evidence as well. And of course, from our perspective as European agency, the evidence is stronger if it's comparable across countries. We manage to have like European or worldwide evidence on this and on the different aspect of inequality. So what we say before, you say migration, poverty, homelessness, collecting of this data with the gender perspective would help then to address the gender-based violence. Then, as I said before, training on gender perspective, I think it's really needed everywhere because in all the organizations, starting really from, the administration of the organization, because otherwise, if it's not systematically done, then it's not structurally, and it doesn't change. And then two specific issues. One, I say before, working on perpetrators, because it's not just a women's issue, is a social issue that, of course, involves men, and on mental health. I think it was one of the comments. So I think mental health. So working on mental health, but also gender-based violence should consider the mental health as an issue, I think. So. Thank you very much, Linda. Corina. Sí, rápido, ¿no? Un poco para complementar esta idea de desigualdades sociales y culturales vinculadas al género, pero como eso luego son exacerbadas por las políticas de drogas, por lo menos en el contexto latinoamericano, donde sabemos que hay una alta criminalización de estos delitos, que nada logran en reducir la oferta de sustancias, porque siguen estando inundados los países y los continentes, pero que todo logran en empeorar la crisis penitenciaria que vive la región y en criminalizar a mujeres que viven de contextos extremadamente precarizados, de responsabilidades de cuidado, de pobreza, de victimización por las redes del crimen organizado y revictimización por los países, por los estados punitivos y por la narrativa de la política de droga en general. Porque aunque a nivel internacional se haya asumido esta dimensión de género en las políticas de drogas, lo cierto es que no lo vemos en términos generales, haciendo grandes generalizaciones, reflejado en cómo se implementan las políticas de drogas. Sigue habiendo grandes barreras para el acceso a alternativas al encarcelamiento y un hiperuso de la prisión. Y por el otro lado, y esa es una característica de América Latina, nuevamente con diferencias adentro de los países, un subfinanciamiento, una subatención a la atención a la salud. No hay una política de control de la demanda, mucho menos de reducción de riesgos y daños. De acuerdo con Harm Reduction International, no hay programas de reducción de riesgos y daños en las cárceles latinoamericanas y en cambio hay una proliferación de estos centros de tratamiento forzado, que es donde terminan reparando la mayoría de las personas pobres y no porque quieran encarcelar a sus familiares, las familias no pueden más y no hay una oferta de salud pública. Y por otro lado, y con esto cierro, uniéndome un poco al comentario de Linda, creo que hay una falta de diagnósticos concretos. Hubo un estudio en 2022 de Copolar, donde participé yo, creo que Nuria también, pero es un estudio que se quedó en algo eminentemente cuantitativo y descriptivo. No tenemos una dimensión cualitativa. Yo creo que ya sabemos, tenemos muchísima evidencia. Ya sabemos qué preguntas hacer, ya sabemos cómo vincular violencia, economía del cuidado, criminalización, condiciones de reclusión. Ya tenemos claro, pero unificarlo bajo un estudio que tenga esta puerta de entrada, que sí sea internacional y comparado, pero que cada país tenga un diagnóstico acertado y completo de su realidad.
porque por lo menos yo puedo decir lo que conozco a nivel latinoamericano, tampoco conozco todo, esos diagnósticos no están. Y mientras un país no conozca la realidad de su oferta, tampoco va a poder tomar acciones concretas y que tengan verdaderamente impacto. Gracias. Muchas gracias, Corina, y muchas gracias a todas por concretizar preguntas que sabemos que son muy complicadas de contestar en poco tiempo y por entrar en el último bloque y tenemos unos 10-12 minutitos restantes. Yo sé que tenemos muchas preguntas en el chat, muchos comentarios, la gente está interactuando. Os pedimos disculpas por antelación que no vamos a poder responderlas todas, pero les agradecemos también mucho este feedback, ¿no? También que se agradece de las personas asistentes. Por entrar en este último bloque y cerrar igual con esta nota sobre las asignaturas pendientes, ¿no? Algunas preguntas orientativas serían cómo podemos fortalecer la colaboración entre políticas públicas, prácticas profesionales y las organizaciones comunitarias. ¿Qué papel creéis que debería tener la formación, las instituciones para que esto avance? Y si pudiéramos resumir en esto, si pudierais pedir algún cambio concreto desde vuestro sector, ¿qué pediríais? ¿A qué podríamos apelar? Quizás en este contexto tenemos las fiestas cerca, ¿no? Para pedir estos deseos, hacia dónde quisiéramos caminar que esto avance después de 20 años de estar hablando de género y drogas. Yo os dejo libertad si a alguien le apetece empezar primero, ¿no? Pues esto es un poco de las peticiones para el futuro. Si alguien se siente con ganas, no sé, Nuria, porque te tengo aquí delante en la pantalla. Pues yo vuelvo a incidir en la necesidad de mejorar la definición para detectar mejor. Ujú. En este último trabajo que hicimos sobre violencia de género en la red de tratamiento, se veía que los profesionales no detectaban entre los datos violencia de género porque a lo mejor no tenían una buena formación o no la relacionaban o no la comprendían. Entonces yo creo que tienen que mejorar los sistemas de detección, probablemente siguiendo a Linda a nivel europeo, pero harán falta en todos los países. Y no sé, yo como investigadora, ¿no? Que llevo años trabajando en diferentes tipos de consumos, con distintos tipos de mujeres, a mí me parece que hacen falta también algunos modelos teóricos que nos ayuden a comprender todo esto tan complejo a lo que nos vamos acercando, ¿no? Pensaba esta mañana cuando se me venía a la cabeza esta reunión de la tarde, pues que, no sé, modelos que hay muy interesantes en violencia de género, pues el de Leonard Walker, por ejemplo, ¿no? Para entender el círculo de la violencia y cómo Leonard Walker fue capaz de describir por qué la violencia se establece en las parejas y nunca se rompe, ¿no? Ese ciclo de la luna de miel, la crisis y la reconciliación, cómo iba circulando y que también se plasmó, por ejemplo, en el cine, en la película Te doy mis ojos, ¿no? Cuando mostraba como esa crudeza de cómo se establecía en el caso de la relación de pareja la violencia y qué difícil era de romper. Y en realidad, en drogodependencia, ahora estamos planteándonos cómo podemos detectar, cómo le llamamos, dónde la situamos, qué cantidades de violencia tenemos. Por ejemplo, no ha salido el tema de la violencia sexual en los espacios recreativos donde se consume alcohol, no ha salido el tema de la ciberviolencia y los consumos y cómo los consumos facilitan ciertas conductas de ciberviolencia. Es decir, estamos ahora mismo acercándonos a ponerle un nombre, a definirlo, a detectarlo y nos faltan modelos que nos ayuden también a interpretar mejor los datos, a comprender mejor los procesos, a entender cómo se relacionan sustancias con violencia de una manera o de otra y para de ahí poder intervenir para reducir daños, para apoyar a las mujeres, para generar políticas de protección cuando sean necesarias y para entender que la violencia de género es una barrera para el acceso al tratamiento y para poder confrontar el uso problemático. Es decir, y en eso hay evidencia científica. Sabemos que la violencia de género es una barrera y que nos ayuda a entender por qué las mujeres llegan más tarde a tratamiento, por qué llegan en peores condiciones y por qué tienen peores resultados. Y en muchos casos eso está relacionado con situaciones de violencia no tratadas, no visibilizadas, muy estigmatizadas,
que hacen que las mujeres lleguen tarde, lleguen peor y tengan peores resultados. Entonces, bueno, a nivel global, mejores resultados en tratamiento, mejores resultados en reducción de daños para las instituciones va a tener que ver con incluir situaciones de violencia como una parte fundamental del tratamiento. Luego hay otro tema complejo que es cómo se trata, qué terapia, de qué forma, y ahí, bueno, ahí podríamos entrar en otro debate diferente, ¿no? Y sabemos que muchos de los modelos que se han venido utilizando en el tratamiento y en la ayuda no son adecuados. Sabemos que incluso puede que los propios modelos de reducción de daños que se han utilizado en algunas sustancias no sean adecuados cuando se viven toda esa diversidad de situaciones de violencia a las que nos lleva la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahora mismo yo creo que es un reto en investigación, ¿no? Un reto abierto en investigación y en políticas públicas en general, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Vamos apuntando, ¿no? Como estos grandes titulares que nos llevamos, la necesidad de conceptualizar bien para hacer una buena diagnosis y unas buenas intervenciones y la necesidad de modelos teóricos que expliquen la complejidad. Muchísimas gracias. Ciertamente el tema de cómo intervenimos creo que puede ser otro webinar para 2026 porque qué tiene evidencia y cuáles prácticas revictimizantes podemos seguir encontrando. Gracias, Nuria. ¿Quién más desea continuar Bien. sobre estos? Adelante, Siempre, Mercé. siempre voy detrás de Nuria Mavi. A ver, creo que un deseo es no focalizar en el consumo, las problemáticas, es decir, que una mujer que no desea hacer tratamiento, que desea consumir y que esté en un proceso que no quiera dejar las sustancias, tiene que poder llegar a algún lugar para abordar sus violencias, las violencias que tiene. Hay que poder trabajar, abordar el estigma con las personas que lo sufren, con las personas y el estigma que depositan las instituciones, profesionales, servicios, este estigma que es, creo yo, una vía de alejamiento para que alguien pueda plantearse si quiere o no quiere dejar el consumo. Igual sí que quiere dejar el consumo, pero se va a encontrar con servicios, como decías tú, pues quizás los tratamientos no estén preparados para abordar estas diversidades. Quizás no pueda ir con sus hijos a la consulta, quizás los servicios no tengan unos protocolos establecidos para evitar situaciones machistas dentro del mismo de los servicios por las otras personas que van a los servicios. Hay muchísimos componentes que hemos dejado, que están ahí, ¿no? Y yo creo que hemos preguntado muy poco a las mujeres que se han acercado a los servicios, si han sufrido violencias, cómo se les ha tratado y qué propondrían ellas. En definitiva, son las mujeres las que pueden aportar. Estamos muy poco acostumbradas, sí que a través de las investigaciones preguntamos, pero en los servicios, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Están de acuerdo con lo que hacen? ¿Cuántas renuncias han tenido que hacer para dejar un tratamiento? ¿Con quién han dejado los hijos, si los tenían? Los hombres esto no se lo plantean. Porque o están las madres, o están las otras madres, o las abuelas. La mujer tiene que hacerse muchos interrogantes. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen teléfono, que no pueden asistir a citas, que les ponen las... Bueno, es que tenemos un sistema muy rígido. No podemos tener este sistema tan rígido. Y yo propondría algo radical, es decir, tenemos que plantear metodologías feministas no excluyentes, que permita escuchar todos los diferentes ejes que están ahí de exclusión. Mujeres extranjeras, mujeres migrantes, mujeres trans, mujeres de etnia gitana, mujeres neurodivergentes, mujeres con diversidad funcional. No hemos tocado este tema. Mujeres mayores, mujeres en zonas rurales, mujeres que están en prisión por el microtráfico y que luego realmente cuando están aquí están culpabilizadas, estigmatizadas, porque no solamente tú consumes, sino porque eres traficante, tú eres una delincuente. Entonces, yo creo que hay que modificar los servicios desde una perspectiva feminista y no excluyente e implicar a las entidades comunitarias con el trabajo institucional para que de alguna manera apriete ahí, porque si no los cambios no van a ser posibles. Muchísimas gracias, Mercé. ¿Quién desea continuar con estos deseos finales de hacia dónde vamos? Cris, Corina, habéis levantado la mano, la que quiera. Están celebrando, en el chat se celebra mucho sobre los diferentes temas que se ponen sobre la mesa y se agradece.
Adelante. Bueno, ¿quieres ir, Corina? Me voy, ok. Entonces, yo me voy a conectar con esa idea muy potente que Nuria y Mercé han subrayado, que pienso que es una idea muy central. Y me voy a conectar con esa idea de la indefinición de- la falta de definición de violencia de género en contextos de uso de drogas. Y estaba oyendo y acordándome que últimamente, porque estoy trabajando también con profesionales, dando talleres de formación con personas que trabajan con personas sin hogar, con perspectiva de, ¿sabes?, sobre género, y me está dejando un poco en shock, un poco, que percibir que la violencia está tan normalizada, que las personas profesionales me digan cosas como, sí, es que su pareja la fuerza a hacer trabajo sexual. Y yo le digo, pero eso no es trabajo sexual, es exploración sexual, es otra cosa, ¿no? O que la pareja la fuerza a hacer dinámicas de microtráfico. Entonces, que mismo entre profesionales que trabajan con estas personas, son discursos y dinámicas de violencia que las ven como normalizadas, como normales, ¿sabes? Entonces que hay esa normalización y es por eso que estoy conectando con esa perspectiva que han traído hoy de definir claramente lo que es violencia de género. Porque después cuando comienzas a problematizar, es decir, no, pero eso es violencia, ¿sabes? Esa persona, y eso no es trabajo sexual, es exploración sexual. Las personas técnicas sí que se preguntan, se abre el debate. Y después quería conectar también con esa idea que Merced ha traído ahora del sistema rígido, ¿no? Y yo soy una persona que tiene, gran parte de mi trabajo es en reducción de daños y en reducción de riesgos, no sé cómo se dice en castellano, pero harm reduction. Pero para mí es una perspectiva que es muy potente y que ha traído mucha innovación en el área de las drogas por traer esa cosa de, ¿sabes? Nuanced, de espectro, de trabajar con las personas que no están preparadas para la abstinencia, para respuestas más estructuradas de tratamiento, pero que también no son abstinentes. Entonces, que ha traído aquí ¿sabes? Un framework de trabajo para todas las personas que no cabían las respuestas. Yo he estado hablando con personas colegas que trabajan en género aquí en Portugal, que lo mismo tiene que pasar en el género, porque también a veces es todo o nada, ¿no? De la forma como intervienes, o vas para un centro de víctimas, o si no vas para el centro, y si usas drogas y no tienes lugar, también no hay nada para ti. Entonces, ¿qué tipo de protocolo? ¿De qué tipo de protocolos o qué tipo de abordajes más flexibles, sabes, de cosas que podemos hacer cuando también una lógica de proximidad, porque si yo tengo que enviar a una mujer para un centro de cuidado que fique en la otra parte de la ciudad, ella no se va, de mañana Ujú. no se va. Entonces, ¿cómo podemos traer esa lógica de low threshold, ¿no? De bajo limiar de exigencia, ¿no? Esa cosa que hemos desarrollado en las drogas también por los protocolos de intervención con Ujú. víctimas de violencia de género. Entonces me dejo esas dos ideas. Muchísimas gracias, Cristiana. Sí, ¿cómo podemos incorporar el bajo umbral sin sin pensar que se está perdiendo rigor, ¿no?, en el trabajo, sino que es al contrario, se está adquiriendo al flexibilizar? Corina. Gracias. Bueno, yo tendría una, dos, tres, cinco peticiones al Santa Claus de las drogas, a ver si una se nos hace para 2026. Bueno, primero, no podemos dejar y tratar de impulsar cambios en las políticas de drogas, por lo menos en aquellos países donde hay una hipercriminalización. No se puede quitar el dedo de renglón en ese sentido y abogar por despenalización y más alternativas al encarcelamiento. Creo que en eso tanto la Agencia Europea como la CICAD en América Latina han hecho mucho, pero me parece que hay muchísimo más por seguir explorando. Luego, la necesidad de esos servicios coordinados e integrales, tanto con mujeres usuarias de sustancias, así como hombres que son padres y usan drogas. El gran pedido es los servicios bajo un mismo techo. Recuerdo una mujer de Grecia que decía, sería increíble poder ir a un lugar donde te atienden todo, ¿no? En lugar de estar juggling entre citas, sin poder pues, combinarlo con el trabajo, con los cuidados, con tus bajos recursos económicos, ¿no? De pagar transporte. Entonces, bueno,
eso, impulsar esos servicios integrales, servicios para mujeres con hijas e hijos, ¿no? Servicios para mujeres que usan sustancias o reducción de riesgos y daños donde puedan acudir con sus hijas e hijos. Y por supuesto para hombres también. Ese es otro tema que quisiera traer muy brevemente y no es como para desviar la atención, pero en el estudio que hicimos, en los estudios del Grupo Pompidou sobre estas temáticas participaron en total entre hombres, mujeres e infancias, 250 personas, aparte de decenas de profesionales, ¿no? Personas con experiencia vivida. Por un lado, la figura problemática en la vida de la gran mayoría de estas personas es el padre. O sea, Freud se queda corto. Y no es el padre en cuanto hombre, sino en cuanto masculino. Ese es el gran tema. El padre era la figura golpeadora, el que usaba drogas, el que abandonaba la familia, el que creaba el trigger, ¿no? Para los problemas. Entonces, ese es un tema de género que hay que traer, definitivamente porque, digamos, es un poco el factor activante. Y por supuesto para los mismos hombres. Hay muchas entrevistas, participaron 93 hombres de 12 países y un poco este mensaje expresado con mucho dolor que decían, yo toda la vida me prometí no ser como mi papá y he sido peor. Es una culpa que la escuchamos también en las mujeres, pero escucharla de estos hombres que lo vivieron, que además siempre van a ser estigmatizados por ser el hombre malo, ¿no? Pero además dos cosas más que también son interesantes y eso me va a llevar al siguiente punto. Por un lado, hombres que pedían, pero claro, hay más papás solteros también, cada vez, no tanto como mujeres solteras, evidentemente. Los hombres tenían una red de apoyo, como bien decía Merced, tenían a sus mujeres que les ayudaban con los hijos y demás, las mujeres no. En eso hay una diferencia de género brutal. Pero había papás solteros que pedían primero poder ir a los servicios con sus hijos, tener servicios residenciales para papás con hijos y poder ser apoyados en su parentalidad, sobre todo cuando tenían hijas mujeres, porque no sabían cómo hacerle. Pero también de esos 93 hombres, 7 habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia, es casi el 10%. Y son hombres a los cuales no se les hizo la pregunta, lo contaron porque les nació. Sabemos que los hombres tienen muchas más barreras para compartir haber sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Frente a las mujeres. Entonces, 7 de 93 es muy probable que el número haya sido mucho más alto, ¿no? Porque finalmente ellos lo compartieron de manera espontánea en un contexto de género que no favorece que los hombres compartan historias de abuso sexual. Y eso me lleva otra vez al siguiente punto, que ha sido un poco también el núcleo duro de este trabajo del Grupo Pompidou, que es trabajar con las hijas y con los hijos. Porque también una gran demanda que tenían tanto estas mujeres como los padres era tratar de romper esa dimensión intergeneracional que ellos vivieron y que reprodujeron sobre sus hijos y que no saben cómo romper porque justo no hay esa atención en las infancias. Y no solo hijas e hijos de personas que usan sustancias, sino también hijas e hijos de personas encarceladas. Los efectos del encarcelamiento materno en general y por políticas de drogas en particular, por las penas desproporcionadas y la falta de alternativas al encarcelamiento, tiene efectos devastadores sobre las infancias. Y son efectos que luego tienen muchas veces como respuesta el estigma y la criminalización. Eres hijo de preso, pues delincuente vas a ser tú también. Entonces, bueno, esas son las 5 áreas que le pediría a Santa Claus que nos ayude a atender en 2026. Muchísimas gracias, Corina. Gracias. Y por último, Linda, para Thank you. cerrar. Muchas gracias. So just very briefly, going to the political level, I think first of all, it's really important, even more for gender-based violence, not to have an immoral, moralistic approach to the drug phenomenon, but it should be really scientific, evidence-based. There's nothing to do with ideology, with moral. Second, I think it's including in all international processes as much as we can. We have this group that we created at European level, and we try to promote the importance of addressing gender and gender-based violence, and also including maybe at national, but also local level in the drug policy plan, gender-based violence as a key issue, because that's prevent many things in future. Drugs, but drugs is one of the issues, that there are many more. And then I just mentioned one of the there was in 2023 that Sweden had the presidency of the Council of the European Union, the semester.
And one of the priority for Sweden was gender, and they finished they produced a very simple recommendations. I can send it to you and to circulate, and they finished saying, put in practice yourself where you are. So I think that's something that is really nice and impactful. Thank you. Thank you very much, Linda, for this input. Bueno, vamos finalizando. Nos hemos pasado solo unos minutitos, pero ha sido una absoluta maravilla escucharos a todas. Hay muchísimos agradecimientos también en el chat. Y para finalizar, pues eso, insistir en agradecer tanto a la audiencia, a Patrick por la interpretación, que sabemos que no son temas fáciles de, ¿no? de ir traduciendo, y a vosotras, nuestras panelistas, sobre todo por generar conocimiento, por generar incidencia y por hacer fuerza, ¿no? para que no haya ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, en específico de las mujeres con usos de drogas. Así que en este día tan especial de víspera, a mañana 25 de noviembre, os animamos a que sigamos trabajando, sigamos en contacto, sigamos dialogando y en esta estrecha colaboración, bueno, pues intentar ver esos cambios, ¿no? que hemos invocado en este último bloque. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que tengan un buen día todas. Gracias. Muchas Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Chao, chao. Adiós.